¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio, a quien saludo cordialmente a nuestro querido Capi, que hace posible toda esta tecnología para hacer este programa. Y también mando un saludo a todos mis compañeros del CIMISAI. Yo soy el psicólogo Luis García del Centro CIMI de Salud Emocional. Anteriormente, como ya lo hemos platicado, Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, pero evolucionamos, cambiamos, fuimos y crecimos más allá y ahora somos Centro CIMI de Salud Emocional. Acuérdense, nuestros números 809 11 66 66. Seguimos en nuestro querido Cimitel en la opción número 3, pero estrenamos nuevo número, Edith. Está el 809 11 32 32 y entra su llamada directa. También estamos en redes sociales. Acuérdense que también nos pueden contactar a través de nuestra página de internet y nuestro correo centrodiagnóstico@serfelicisepuede.com.mx, porque incluso ya hasta personas de otros países a través de ese medio también empezamos a atender. Y bueno, hoy tengo nuevamente el gustazo de entrevistar y que me acompañe mi querida amiga y compañera de certificación Disciplina Positiva, Edith Chávez. Hola Edith, ¿cómo estás? ¿Me alcanzas a escuchar, Edith? Hola Creo, Luis, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Cómo estás? bien, creo que hay un Sí, poquito de retraso en la, yo te en la escucho muy bien. comunicación, pero creo que tú me escuchas un poquito desfasado, pero bueno, no importa, ojalá que ahorita mejore la comunicación. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que puede generar controversia o no, que es la relación acerca de las emociones y nuestro estado de salud físico, ¿no? Y bueno, es un tema que creo que nos va a dar como un parámetro para saber qué debemos de trabajar en nosotros mismos y por qué andamos con esos achaques, ¿no, Edith? Entonces, quiero platicarles que ella es terapeuta y también hemos hecho muchos programas sobre disciplina positiva. Tenemos que retomar nuevamente el tema de educación, Edith, para llevarlo a cada vez más papás, como es nuestra misión saliendo de la certificación, porque vaya que lo necesitamos. Justo lo platicábamos fuera del aire, todavía se nos barren algunas cosas y eso teniendo la formación, pero bueno, hoy el tema es diferente. Así que Edith, pues platícanos un poquito de qué va este tema, de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy vamos a hablar acerca de cómo las emociones pueden influir en nuestro cuerpo físico y a veces pueden contribuir a generar enfermedades. Ese es el tema del día de hoy, pues vamos a empezar, ¿ok? Qué interesante, porque de repente hay sabiduría popular, ¿no? Yo pienso, hay ideas en el imaginario social acerca de lo que pasa, ¿no? Como si me da cáncer es porque hice muchos corajes o la bilis, en fin, ¿no? Hay como muchas ideas de sabiduría popular que no sé si sean ciertas o no, porque tú eres la experta en el tema y nos vas a hablar de ello, pero ¿de dónde viene esta idea? ¿Viene justo de un saber popular o viene porque hay estudios que relacionan ciertamente las emociones con la enfermedad? ¿Realmente las detonan o solo las complican o retarda, por ejemplo, la ansiedad en recuperarte? ¿O si de repente una emoción te puede desencadenar algo ahí a nivel físico fuerte? Sí, esto es cierto. Las emociones sí tienen un impacto fuerte en nuestro estado de ánimo y en nuestro cuerpo físico. Nosotros sabemos que inicialmente la salud se abordaba desde un punto de vista de cuerpo y mente únicamente, Ujú, entendiendo la mente como la forma en la que pensamos y hasta ahí, ¿ok? Pero fue hasta principios del siglo XX cuando se comenzó a estudiar la importancia de lo que sentimos y de los factores sociales, cómo impacta esto en la enfermedad. Entonces, desde inicios del siglo XX se han realizado múltiples estudios a nivel mundial, han sido muchos países que han hecho sus propios estudios que están relacionados con este tema, comprobando que las emociones son importantes. El día de hoy no es un secreto para nadie ujú. que las emociones son importantes, que tenemos que aprender a conocerlas, a gestionarlas y que mientras más nos observemos a nosotros mismos, más control vamos a tener sobre nuestra vida, sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestra salud. Disculpa. De hecho, encontré pues varios artículos que si tú gustas los dejamos acá en los comentarios. Ok, sí. Em, Uno muy interesante es el que dice que la Organización Mundial de la Salud al día de hoy afirma que
aproximadamente el 90% de las enfermedades pueden tener un origen psicosomático. Y bueno, pues te digo, son muchas universidades, muchos países que han respaldado esta idea. Oye, qué importante, y creo que a partir también de esta pandemia se ha empezado a reconocer más la influencia de las emociones en nuestro estado físico y a reconocer incluso aún más la importancia de nuestra labor como psicólogos. Si bien ya es algo que se había visto más reconocido, creo que hoy se pone muchísimo más énfasis en la labor de los psicólogos, los terapeutas, en el abordaje integral de la salud. ¿Podrías darnos un ejemplo ahorita que lo mencionas de cómo influye las emociones en nuestro estado físico? De estos estudios que has visto un ejemplo particular o que sea muy común, por ejemplo, y que no nos damos cuenta y que pensamos que Claro pues, que es un sí. achaque. Mira, nosotros somos seres emocionales, nosotros nacemos con emociones y nuestro trabajo como seres humanos creo que es aprender a manejar estas emociones. Cuando nosotros no reconocemos una emoción o la reprimimos o la negamos, es cuando impacta o empieza a somatizar en nuestro cuerpo. Es como si nuestro cuerpo quisiera ayudarnos a darnos cuenta de que ahí hay un tema que tenemos que resolver. Por ejemplo, la gripa, que es como algo muy, Ujú. muy, muy común, ¿no? La gripa tiene que ver con tristeza, con pensamientos de tristeza, o cuando creemos lo mismo que el colectivo. Entonces, pues este es un ejemplo. También te quiero decir que actualmente hay muchos libros que abordan el origen de las enfermedades a partir de las emociones. Fíjate que hablando sobre el origen de esta teoría, lo que yo he estudiado es que fue a partir o a raíz de que finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Como que a partir de ese momento en la historia, la humanidad se interesa mucho más en qué sentimos, por qué lo sentimos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Es a partir de ahí donde se inicia el interés hacia las emociones, pero realmente como que el auge fue a partir de los años 80. Qué importante, porque ahorita estoy recordando un poquito también la historia de Bowlby, de Adler, y justo Sí, trabajan con niños de la posguerra, en donde, bueno, así pierden es. de alguna manera algún familiar y entonces se dan cuenta que son niños que empiezan a tener actitudes poco comunes, ¿no? Inquietos, eh, muy berrinchudos, llorando, generando dolor, y de repente muy tranquilos, Volvi se da cuenta que no son niños que se están adaptando, son niños que están empezando a disociar por la pérdida de figura de apego, y es como empieza a llevarse la teoría del apego propia de la etología al campo de las emociones y la psicología. Qué interesante que lo comentas, cómo es que desde esa época empieza a verse una relación entre las emociones y el estado de salud. Oye, Edith, Así es. y la pregunta es, lo voy a plantear de esta manera, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿Yo me enfermo porque tengo una emoción no trabajada, una emoción no resuelta, o me enfermo y eso me lleva a tener una emoción complicada y no resuelta? No, lo primero es la emoción y después la enfermedad. La emoción, nosotros nacemos con las emociones. Las emociones ya son parte de nosotros, pero la enfermedad no. La enfermedad es simplemente la consecuencia em, a no haber reconocido ciertas emociones, ¿ok? De acuerdo a esta teoría, ¿sale? Ujú. Sí, claro, porque habrá quien nos esté viendo y tenga a lo mejor otra profesión y, bueno, esté un poco en desacuerdo en ese sentido, ¿no? De acuerdo a este enfoque. Así es. ¿Y qué enfermedades son las más comunes que causan ciertas emociones, no? Independientemente, creo, a los criterios diagnósticos de un trastorno mental, ¿no? Porque sería como obvio, ¿no? Es decir, Claro. la tristeza va a generar depresión, bueno, pero me refiero a alguna enfermedad física, ¿no? Como te decía al principio del programa, esta idea que se tiene que el coraje me va a generar cáncer y demás. Si es así o qué emociones luego entonces van a llevar a determinada enfermedad. Ok, nuestro cuerpo es un reflejo de nuestras emociones, ¿ok?
Ujú, Entonces, poniendo como ejemplo el cáncer que mencionabas hace ratito, mucha gente piensa simplemente que detrás del cáncer hay mucho enojo. Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que yo he visto, es que detrás del cáncer lo que hay es enojo que se convierte en resentimiento y además hay culpa por sentir ese resentimiento y no haber procesado ese enojo. Son como muchas emociones combinadas. ujú. Y en esa persona también suele haber un falso sentimiento de perdón. Cuando todo esto se conjuga, em, suele haber cáncer. Mm, Es un ejemplo. ¿y qué otras, por ejemplo, qué otras emociones que, pues, solemos estar, son comunes en nuestra sociedad o en nuestra vida diaria, como la tristeza, el enojo, la ansiedad, el estrés? ¿Qué enfermedades nos pueden causar? Porque, bueno, hablamos de cáncer, a lo mejor es un caso, una situación extrema, pero Mira, bueno, lo planteaba por el tema de este saber popular, pero comúnmente, ¿qué? la tristeza normalmente se refleja con gripa y con infección en los ojos que causa lagrimeo. Esto es un detonante de tristeza, o sea, podemos ver cuando hay estos síntomas, cuando hay tristeza, cuando hay mucho fluido que sale de nuestro cuerpo, es tristeza. Mm, Cuando hay mucho estrés, puede provocar dolor de cabeza, fiebre e infecciones estomacales. Es estrés y ansiedad que no estamos pudiendo controlar o manejar. ujú. Por ejemplo, el enojo se manifiesta con cualquier tipo de ardor en el cuerpo, con quemaduras, irritaciones, sobre todo en el sistema digestivo, pero puede ser en cualquier zona. Son ardores, irritaciones, cosas así, es enojo. Oye, ¿y no habría que trazar, digámoslo así, una distinción, una diferencia? Es decir, hoy comí algo muy picante, me va a causar irritación, o si yo siempre, cada vez que tengo una irritación es porque estoy estresado. Mira, desde mi perspectiva, Ajá, sí, es más del 95% de las veces está la emoción ahí. Si no tienes la emoción, lo que comas no te va a afectar. De hecho, déjame ver si te encuentro la frase exacta, pero hay una frase que me gusta mucho, que dice que lo que enferma no es lo que entra por la boca, sino lo que hay adentro de nosotros. Y yo creo que eso es cierto, ¿sabes? Em, Cuando nuestro cuerpo, porque incluso los accidentes, cuando nos cortamos, mm, cuando nos caemos, cuando nos golpeamos, también tiene cierto significado. Nuestro cuerpo trata de avisarnos que hay un tema que tenemos que revisar, que tenemos que observar o que tenemos que resolver. Nuestro cuerpo sirve como un indicador, es un gran amigo nuestro. Entonces, cualquier síntoma que tengamos, es bueno que lo observemos desde un punto de vista emocional, que vayamos más allá del síntoma o mm. del padecimiento, que lo observemos y veamos a ver qué es lo que estoy sintiendo, en qué parte de nuestro cuerpo está y nos va a dar pistas de qué es el tema que tenemos que resolver. Fíjate que yo siempre hago la analogía o la metáfora de que el cuerpo es como el tablero de un coche, ¿no? Nos indica con sensores qué es lo que está fallando, si Exactamente, por ahí el sí, motor, la temperatura o los frenos. Y creo que es importante prestarle atención. No soy especialista en este tema, pero por ejemplo en el caso de la ansiedad, que sí es un indicador de una situación de alerta a nivel del cerebro, de la amígdala y del todo límbico, no lo escuchamos, ¿no? Y por el contrario caemos en esta trampa tan común y tan paradójica de la ansiedad que es el miedo al miedo. Y entonces siempre les comento que es como echarle leña al fuego, ¿no? Es como si tu sensor del auto se prende el foquito de la temperatura porque te anuncia que el motor está caliente y la aceleras más, ¿no? Entonces terminas por reventarlo lejos de escuchar, parar y apagar un poquito, ¿no? Entonces, qué interesante que podamos escuchar, pero ahorita que mencionabas, esto de que también que nos pegamos o nos cortamos y demás, ¿cómo es eso? ¿Quiere decir que si de repente me pegué en el dedito chiquito del pie, me está tratando de decir algo mi cuerpo? ¿Cómo qué? De es esto no lo había correcto. escuchado. Ajá, Es correcto. Cada parte de tu cuerpo, como tú lo dijiste, es como un tablero. Cada parte de tu cuerpo tiene un significado especial, tiene una función especial.
Entonces, cuando te lastimas alguna parte en específico, tenemos que poner atención. Por ejemplo, las piernas Ujú. nos hablan del movimiento, de hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, cada vez que nos lastimamos una pierna, cada vez que hay dolor en las piernas, podemos darnos cuenta que a lo mejor tenemos cierto miedo hacia lo que viene adelante de nosotros, el futuro, y eso es lo que tenemos que reflexionar. Okey. Oye, Edith, se nos va el tiempo, ya sabes que siempre los programas se nos hacen chiquitos, y luego pensamos: "Ay, tenemos bastante tiempo", pero se nos va de volada. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte? Están llegando saludos y preguntas, ¿qué te parece si las leemos y las respondes también, no? Claro que sí. Vale, no se despeguen, ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la terapeuta y educadora certificada, y además de eso, mi gran amiga Edith Chávez. Y nos está hablando sobre la relación de las enfermedades y las emociones, o de las emociones y las enfermedades, ¿no? Vamos a mandar saluditos, ¿qué te parece, Edith? Rápidamente, a Amy Torres que lo está viendo, a Ana Sánchez que también nos hace el favor de acompañarnos, a Nemón que lo ve y nos manda saludos, a Blanquis Pérez que es nuestra fan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanquis, no sé qué haríamos sin ti. A Aime Torres que nos dice qué interesante tema, Mónica Cano Rivera, saludos, a Verónica Jiménez también, a Lucy Soto, a Ana Gabriela Ruiz Ruiz, saludos, saludos también, a Nancy, Adriana, a Hart, saludos también, amigo, muchas gracias por vernos, a Erika, saludos, a Viviana, nos pregunta, muy importante hablar del tema, al final las emociones también son una forma de expresión del cuerpo, es lo que nos decías, a Mariana, a Sonia, dice, psicóloga Edith, ¿habrá relación entre lo que comemos y nuestras emociones? Sí, Ah, también. sí, a ver, ¿qué te parece si termino y ahorita las revisamos? Y Adriana también nos pregunta, qué interesante tema, ¿cómo identificar si mi enfermedad es consecuencia de mis emociones? Digo, ¿cómo saber si no estamos de ese 5%, no? Rodrigo Cázares, una vez discutí fuerte con una persona, sentí mucho enojo y al día siguiente tenía un derrame en el ojo. Y Francis Peña nos manda saludos. Entonces, ¿qué te parece si le respondemos a Sonia sobre la relación entre lo que comemos y nuestras emociones? Claro que sí. Pues mira, cuando una persona tiene mucho deseo por algo dulce, está hablando de que necesita más afecto, más cariño, está buscando cariño, más amor. Cuando una Ándale. persona tiene necesidad de comer algo salado, quiere decir que está pasando por un momento donde necesita racionalizar mucho las cosas, necesita soluciones, necesita pensar más. La sal, lo salado, tiene que ver como con lo racional, con lo mental, con que estamos Mm, dándole muchas vueltas a algo, queremos algo salado. ¿Qué más? El irritante, el picante, ujú, habla de personas a las que les gustan los desafíos okey. y que necesita hacer cambios. Cuando nos gusta mucho el picante o cuando decimos quiero algo muy picante, tenemos que preguntarnos, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida? Ujú, ¿Ok? okey. Y la comida insípida, por ejemplo, las personas que no les gusta la sal, que no les gusta probar cosas nuevas, bueno, perdón, de comida de sabor, tiene que ver con esto, que en la vida diaria no les gusta probar cosas nuevas, no les gustan los retos, no les gusta confrontar. Oye, nos falta lo agridulce, porque yo no entiendo a las personas que comen pizza con piña. No es cierto, es una broma. Pero también Yo, nos falta, no sé si también. claro que sí, yo soy de esas personas. Es una combinación entre los dos, el dulce y el salado. Ujú, Ahí yo creo que tiene que ver con el miedo a dejarse okey. sentir.
suele, este gusto por la comida exótica o por estos sabores agridulces tiene que ver con personas que son muy sensibles y que tienen miedo a dejarse ir en la emoción. Fíjate qué interesante y qué gran respuesta le acabas de dar a nuestra seminauta Sonia. Hace Espero que sí. poquito también estuve entrevistando a una nutrióloga, a Betty Centeno, a quien si nos está viendo le mando un saludo también, muy, muy buena nutrióloga, y hablamos justo de la alimentación emocional, bueno, del hambre emocional, mejor dicho, y justo hablaba de esta necesidad de lo dulce para generar también a nivel cerebral serotonina y sentirnos un poquito más regulados a nivel emocional. Pero nos decía, ¿no? Que no había que caer en la trampa, que entre más chocolate, más serotonina, ¿no? O sea, cantidades bajitas era suficiente como para ayudar al cerebro a generar eh, estas cantidades suficientes de serotonina, pero qué bueno que lo dices y qué interesante también lo que pueda significar, ¿no? Ahora ya sé que cuando se me antoje mucho algo dulce, mejor voy a buscar un apapacho, Un entonces, ¿no? abrazo. Para no Sí, subir de peso. Oye, así y es. también nos pregunta Adriana, ¿cómo identificar entonces si mi emoción es emocional o no, es física? Porque dices que el 90-95% es emocional, Mi pero bueno, sugerencia alguien ajá, dinos. Perdón, mi sugerencia es que siempre partamos del hecho de que es emocional. Ujú, Siempre parte por ahí. Eh, y no va a pasar nada negativo. Si tú ves tu enfermedad como preguntándote: ¿qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué no quiero sentir o qué estoy rechazando? Vas a crecer mucho también como persona. O sea, es la evolución de uno como humano, tiene que ver también con mucho autoobservarse. Todo el tiempo hay que estarnos observando, conociéndonos. Em, y ver la enfermedad como un camino para conocernos, ahí empieza la sanación, ¿sabes? Ahí empieza la verdadera curación. oye, pero qué complicado, ¿no? Y Sí. qué difícil, no quiere decir que 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 esto esté equivocado, pero más bien me refiero a que de repente lo negamos mucho, ¿no? Es decir, Sí, súper complicado, además, más en nosotros como hombres, que nos negamos, ¿no? A aceptar la enfermedad, muchísimo menos aceptar un tema de emoción. Creo que ya vamos cuando de plano no podemos y nos tienen que cargar para ir al hospital o al médico y ponernos ese espejo enfrente es muy difícil. Y si además dices que mis achaques cotidianos, ¿no? Mi dolor de espalda en la mañana o sí. mis rodillas crujientes me están tratando de decir algo. Es correcto. Muchas personas le tenemos miedo a las emociones, sobre todo a estas que son consideradas como negativas. El enojo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo de enojarse. Hay mucha gente, ¿por qué? Porque existe la creencia de que te vas a quedar ahí o la gente que se enoja muy fácil es juzgada o es mal vista. Entonces, tiene que ver también con un factor social, ¿sabes? ¿Qué tanto de lo que creemos, lo creemos porque lo hemos experimentado y es diferente a lo que nos enseñaron? Porque muchas de nuestras creencias son porque las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, y realmente no nos damos la oportunidad de experimentar para probar esas creencias. Ujú. Entonces, antes estaba muy mal visto el enojo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Así de a las niñas no deben enojarse, o los niños no deben llorar, ¿no? Todavía, Eh, ¿no? es sí, yo Una espero niña que ya fea. hoy en día ya esté un poco menos arraigado esto, pero sí, hoy en día todavía se escuchan. Entonces, imagínate, en el pasado se educaba con estas creencias, esto era aceptado socialmente. Entonces, muchos de nosotros tenemos miedo a sentir. ¿Por qué? Mm, Porque no nos enseñaron a sentir, no nos enseñaron a reconocer nuestras necesidades emocionales. Creo que en algún programa hablábamos sobre esto. A veces no sabemos qué tenemos porque nadie nos ayuda a nombrarlo. Cuando éramos chiquitos y teníamos miedo, nos decían, no, no pasa nada, no pasa nada, toma un dulce, distráete, ¿no? O te ujú. caías y te asustabas y también te distraían, o necesitabas atención y te daban la televisión, ¿no? Entonces, por eso a muchos adultos el día de hoy nos da miedo
enfrentarnos a nuestras emociones, porque nunca lo hemos hecho, porque no hubo nadie que nos enseñara o que nos ayudara a entrar en ese campo y lo primero que sentimos es temor. Ujú. Pero, pero ver la emoción, conocer la emoción, es lo que nos va a permitir trascenderla, de verdad. Nadie se va a quedar en el enojo. O sea, por mucho que estés enojado, por mucho que explotes, si te permites verlo, si te permites sentirlo, si te permites conocerte cómo eres tú enojado y te aceptas así, lo vas a trascender mucho más fácil que si estás constantemente peleando con tus propias emociones. Que ahí está lo difícil, ¿no, Edith? ¿Qué tal si me quiero conocer enojado y hasta yo mismo me caigo mal? Pero bueno, para eso tenemos una experta como tú y que nos puede guiar en el proceso de terapia, que por cierto ahí están apareciendo todos tus datos de contacto. Ahí pueden apuntarlos por si desean una consulta, no solamente de este tema, sino de cualquier otro y de disciplina positiva. Bueno, pues Edith es la especialista, pero también acuérdense de el CIMISAI, les recuerdo los números 800-911-6666, ahí es la opción 3. Y también les recuerdo, queridos siminautas, que también hay médicos, hay nutriólogos y están nuestros compañeros agentes telefónicos que dan información acerca de estudios, medicamentos, ubicaciones y demás. Y nuestro nuevo número, porque evolucionamos, y es el 800-911-3232. Oye, nos están llegando más preguntitas, Edith, ¿qué te parece si las planteamos? A veces la gente observa sus síntomas para alarmarse y temer más en lugar de aprender de sí, ¿no? Nos hacen un Mm, comentario. Dinos, dinos. no, cuando una persona, ¿me puedes repetir cómo dices que se Dice, espanta? a veces la gente observa sus síntomas para alarmarse y temer más en lugar de aprender de sí. No, cuando una persona se alarma con el síntoma, cuando una persona, se preocupa en exceso, está buscando atención. O sea, ahí la la emoción Ok. que hay que cubrir es la necesidad de atención, es la sensación de soledad. Hay que revisar cómo nos sentimos en relación al amor que nos tenemos nosotros mismos y al amor que sentimos que nos procuran los demás. Voy a ponerme a lo mejor un poquito teórico, pero hay un concepto en cibernética que se llama autorreferencia, que todo lo entiendes desde tu marco de referencia, ¿no? Y todo lo que tú me comentas me regresa a lo que vimos y que abordamos de alguna manera en la certificación, que es la teoría del apego, que Exacto, tiene que ver con cómo nuestras figuras de referencia, nuestras principales figuras de apego, nos ayudaron no solo a identificar la emoción, sino a ayudarnos a prestarnos su cerebro izquierdo, su cerebro racional, para primero ser buenos reguladores emocionales para nosotros, ¿no? Su calma es nuestra calma o nuestra calma es la calma de nuestros hijos y eventualmente pues viene la educación emocional. Pero bueno, no sé si me estoy desviando del tema, pero yo lo entiendo desde lo que conozco. Viviana nos pregunta, me encanta que retomen la parte de género y cómo impacta la construcción de la masculinidad. Y mira, seguíla con la pregunta que nos hace Mateo, si los hombres reprimimos más la tristeza por cuestión de género, ¿qué enfermedad padeceríamos sí, padeceríamos? de esto incluso hay memes y hay muchos chistes. ¿Has visto que se hace mucha burla a los hombres cuando se enferman de gripa? No he visto, pero se va a buscar. Bueno, pues, a los hombres una gripa, un resfriado común suele tirarlos, más que a Ujú. las mujeres. Ok, sí. Em, Que hacen la analogía con el parto, ¿no? exactamente. Ajá, sí, sí, sí. Es esto, un hombre con mucha tristeza reprimida puede soler tener, resfriados, incluso comunes. Los Ok. hombres suelen resfriarse más que las mujeres cuando está reprimiendo tristeza. También los hombres cuando son muy, explosivos, cuando el carácter es de mucho enojo, lo que hay detrás es tristeza, ¿eh? No es enojo. Detrás del Sí, enojo hay tristeza. sí, 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 sí. Alguna vez compartí una imagen de unas máscaras, ¿no? ujú, En donde atrás hay un niño tembloroso, ¿no? Y pues decía, sí, exactamente, así es como se ve el apego inseguro. es un mecanismo de defensa. Sí, se nos está yendo el tiempo, pero Correa nos saluda. ¿Y qué te parece si cerramos con esta pregunta para que la respondamos regresando del bloque y después nos das un recorrido, ¿no? Por el cuerpo
de Claro qué que qué sí. significa qué cosa, ¿no? Ok. Fernanda nos pregunta, ¿las emociones que enferman pueden ser aprendidas de generación en generación? Qué interesante, ¿no? También podemos verlo a través de los patrones. Sí, Pero, ¿qué te claro. parece si, regresando del corte, nos respondes esta pregunta? Y ustedes, queridos siminautas, sigan mandando sus preguntas a través de el Facebook o a través de nuestro Simitel. Ya volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la terapeuta Edith Chávez y ella nos está hablando sobre la relación entre emociones y enfermedad o enfermedad y emociones. Y este tema nos está llenando de preguntas. Y qué padre y qué valioso podernos salir del guión, ¿no? Que planteamos nosotros una serie de preguntas, pero qué padre podernos salir de eso porque eh, no hay mejor tema que aquel que nos lleva hacia diferentes caminos, ¿no? Exacto. Dice un pedagogo, Antonio Fernández Bravo, que la mejor clase es aquella que puede no seguir su curso. Nos pregunta, no, nos quedamos con la pregunta, ¿no? De si esto se puede aprender de generación en generación. Sí. De hecho, aquí entra otra teoría que se llama la teoría sistémica, Mm, que habla de que cuando en una generación hay temas, emociones que no están resueltos, se van a manifestar en las generaciones que siguen, hasta que alguien en el sistema pueda resolverlo. Por eso hay enfermedades que se repiten en las generaciones, porque todavía no, ese sistema familiar todavía no ha terminado de aprender la lección, digamos, o aprender de esa emoción, de esa vivencia. mm, ok, que en términos de sistema el síntoma es la comunicación de algo, ¿no? Ana Gabriela Ruiz nos pregunta, ¿también pueden manifestarse o verse en los niños? Bueno, que si no. Sí, claro. Sí, pero cuando el niño es muy pequeñito, recuerda que es un reflejo de nosotros. Entonces, posiblemente si el niño es el que se está enfermando, hay que voltear a ver a la mamá. Hay que revisar cuáles son los síntomas en el niño y voltear a ver a la mamá. Que cómo cuesta trabajo, ¿no? Marisa Moya, una especialista en disciplina positiva española, nos hace el ejercicio de poner, ¿no? La mano así, como si fuera un reflector puesto en el niño y nos hace pensar en todas aquellas etiquetas que nos Sí, molestan, ¿no? El que si el niño el emperador, que si el niño tirano, que si el rebelde, que si el pegalón, ¿no? Y después te dice, a ver, espérate, frena un poquito porque no hay niños aquí, no, ni siquiera pueden defenderse solos, ¿no? A ver, ese mismo foco, velo volteando poco a poquito hacia dónde está mirando, ¿no? Y qué difícil, porque lo primero que buscan, ¿no? Yo me imagino que te pasa con los papás es, quiero sí, terapia para mi hijo, ¿no? Quiero terapia para mi... Oye, pero la primera sesión tendría que ser contigo. Entonces no le puedo dar la atención. Ya entiendo cuál sería por ahí donde va el problema, ¿no? exactamente. Entonces, voltearse a ver ahí. Esme García nos pregunta también, en el caso de las alergias, qué interesante también, ¿qué emoción puede haber de fondo? Miedo o sobreprotección. Por ejemplo, si la alergia es en un niño, Ujú. em, estamos ante miedo a lo desconocido. O sea, habla de papás sobreprotectores, sobre todo la mamá puede estar cayendo en sobreprotección y hacer el niño alérgico porque le está teniendo miedo a todo. Cuando la alergia es en el adulto, aparte del miedo, hay rechazo hacia alguien o hacia algo. Hay una situación que está detonando rechazo.
Ok. Entonces, lo que hay que hacer consciente es qué es lo que no quiero ver o qué es lo que estoy rechazando de esto que estoy viviendo que no me gusta. Cada vez que se me detona una alergia, y va a haber personas que digan, no, es que yo soy alérgico al polen, ¿no? Y en mi casa no hay flores, pero no, la verdad es que tenemos que ir más allá, mucho más allá. O sea, lo de ¿Ok? menos es a qué eres alérgico, porque nos vuelve a No, no, escribir, sí, me refiero al pelo de animales o al polvo. En sí, realidad, no, eso es lo de encimita. exactamente, hay que ir más profundo. Por ejemplo, em, pelo de animales y polvo, a mí me habla de una persona que tiene ahí un conflicto con la limpieza, lo moral, lo bueno, lo malo, mucho juicio hacia lo Ok. sucio, mucho juicio hacia bueno y malo, mucho juicio, hay mucho juicio. Entonces, cuando tenemos miedo de equivocarnos, miedo de ser los malos, miedo de estar sucios, se detonan las alergias. No. Oye, también te digo que está generando muchas preguntas, qué bueno. Y también te iba a preguntar esto, dice, ¿la artritis reumatoide está relacionada con algún origen emocional? También los cambios propios de la edad, Edith, pues también es normal que haya desgaste del cuerpo. Los dolores propios de ya alguien de mi edad, por ejemplo, también es emocional, porque bueno, pues el cuerpo también va, se va cansando. Sí, sí es cierto, pero también tenemos que recordar que nuestras creencias dominan nuestra realidad, ¿ok? Entonces, la artritis tiene que ver también con miedo y con mucha rigidez. Ahí nosotros nos Ok, estamos forzando a ser perfectos, a no equivocarnos, pero estamos haciendo un esfuerzo. Entonces no estamos fluyendo, no nos estamos dejando ser realmente, no nos gusta equivocarnos, queremos controlar. Cuando todo esto se combina, es muy fácil que ocurra una artritis. ok. Ay, y me siento un poquito expuesto porque empezó Sí. el programa sin lentes y ya tuve que ir corriendo a ponérmelos, entonces seguramente Edith ya me está diciendo, ay, algo trae con el tema de los ojos, no lo sé. Y te pregunto esto porque, bueno, justo antes de que nos gane el corte, pues tenemos poco tiempo y otras preguntas. ¿Qué te parece si así de manera fugaz, yo sé que esto es muchísimo más complejo y quien quiera atender una situación de estas, te podría contactar a través de tus datos que están apareciendo en pantalla? Pues, ¿qué significa irnos enfermando de arriba hacia abajo? La cabeza, los ojos, no sé, cuando no podemos respirar, boca, dientes y demás. Ok, voy a hacer un súper resumen. Como tú bien lo dijiste, si necesitan información más amplia, pueden acercarse a mí o a ti o buscar información. Actualmente te digo, hay muchos libros, muchas fuentes de información, solamente tenemos que buscarlas. Voy a hacer un resumen. Ok, la cabeza, cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos algún padecimiento en cabeza, habla de un conflicto conmigo mismo, algo que hice que no me parece que estuvo del todo correcto, pero que no supe qué otra cosa hacer. Okey, Cuando vamos en contra de nosotros mismos, nos va a doler la cabeza, ¿ok? Los dientes tienen que ver con toma de decisiones. Cuando tenemos dolores de muelas, cuando nos duele algo, cuando se picó un diente, eh, quiere decir que estamos frente a una situación donde tenemos que tomar una decisión y no nos sentimos lo suficientemente capaces para hacerlo. La okey, boca tiene que ver con algo que cuando nos duele, tiene que ver con algo que dijimos y estamos arrepentidos o que nuestras palabras salieron con muchísimo odio. Entonces hay que tener cuidado con eso. okey. Los, ¿cómo se llama cuando ¿Los sales fuegos? eso? La persona estaba demasiado enojada cuando habló o emitió un juicio. Okey, ¿Qué pasa si me duele el cuello? Es una invitación a ser más flexible, y a ver las situaciones desde diferentes perspectivas. A veces estamos como muy aferrados a ver las cosas desde mi punto de vista y no quiero cambiar de opinión, entonces suele doler el cuello o solemos estar contracturados, estamos muy estresados porque queremos que las cosas sean como nosotros creemos que es lo mejor y no nos damos permiso de ser más flexibles. La espalda. La espalda tiene que ver la espalda alta con un exceso de responsabilidades. Cuando la espalda alta nos duele mucho es que nos sentimos abrumados
con muchas responsabilidades y además nos sentimos solos con este exceso de responsabilidad. La espalda media suele haber culpa y en la espalda baja suele haber miedo, sobre todo de origen financiero. Em, el pecho. Cuando nos duele el pecho, quiere decir que recibimos un golpe emocional muy fuerte Ok. y no confiamos en el futuro. Edith, te voy Mande, a interrumpir porque nos ganó el tiempo, entonces regresando del corte, ¿te parece bien si continuamos. terminas de darnos este recorrido y cerramos rápido con las preguntas? Ya volvemos, no se despeguen. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, no me detengo más porque tenemos todavía mucho que hablar y poquito tiempo, Edith. Entonces nos quedamos en el pecho, ¿no? Un golpe emocional muy fuerte. ¿Nos escuchas, Edith? Edith, ¿nos alcanzas a escuchar? Ya, hola. Ya, bien, ajá. Entonces nos quedamos en que el pecho, un golpe emocional muy fuerte y ahí nos quedamos en nuestro recorrido. Los brazos son una extensión del corazón. Cuando nos duelen los brazos, quiere decir que estamos tristes o que algo emocional nos está afectando. También hay miedo y sensación de soledad. Em, las piernas, como ya te había mencionado, es el miedo a moverse, miedo a ir hacia el futuro. Y los Las, ro- pies están, las perdón, rodillas crujientes. ay, las rodillas es muy interesante porque las rodillas cargan muchos temas. También habla de que no somos flexibles, miedo a cambiar de dirección. También habla de la sensación de que me quieren doblegar o me quieren hacer que obedezca, yo no quiero, hay orgullo, hay muchas cosas combinadas en las rodillas. Ok. Entonces, los pies. Miedo al futuro. Los pies, cuando nos duele el pie, cuando nos lastimamos un pie, tenemos que revisar qué es lo que queremos del futuro, qué es lo que viene en el futuro inmediato que no me quiero enfrentar a él. Ok, rápido, rápido, porque tenemos poquitos minutos. Lupita Hernández nos dice, hola, saludos. Mi hija tiene 22 años y ha tomado sertralina por mucho tiempo por cuadros de depresión y ansiedad. Esto pudo haber pasado por problemas en mi matrimonio. Hoy ahora también ya está casada. ¿Qué le decimos rápido? Sí. Sí, que antes de tomar los medicamentos o antes de ver la enfermedad simplemente como enfermedad y buscar el medicamento, que vayamos más allá para realmente resolver desde la raíz, que conozcamos la emoción que está ahí. Em, cuadros depresivos y de ansiedad tiene que ver con una persona muy sensible, que a lo mejor está sintiendo con mayor intensidad que otras personas. Entonces, habría que apoyarla a conocer la emoción, porque cuando hablamos de un paciente que está medicado, estamos hablando de una persona que está negando sus emociones, que está tratando de huir de ellas, tratando de evadirlas. Entonces, em, que venga conmigo tu hija. Sí. Les digo, también conocer un poquito de la historia, ¿no? Karina Lozano lo está viendo, un saludo. A Nidia, que también lo está viendo, le mandamos un saludo. Suani nos pregunta, en el caso de la asiática, ¿qué representa? La asiática, fíjate que ahorita no me acuerdo, pero me parece que tiene que ver con lo financiero. Miedo a perder dinero, miedo a deudas, pero hay otro tema que la verdad ahorita no recuerdo. Déjame buscar en mi acordeón mientras me haces otra No, pregunta. no te preocupes. Y bueno, Lupita te agradece. Y Janet Castro nos dice muy buena ponencia. Y yo te quiero preguntar, Edith, porque se nos va el tiempo, ya nos hablaste de qué significa cada una de las dolencias, de los achaques en nuestro cuerpo. Ya me voy a poner a trabajar yo también en ello, te voy a buscar. Y bueno, ya, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Danos un poquito de luz. Ya sé dónde me duele, ya sé que tengo que trabajar. ¿Y ahora qué hago? Ok, cuando nosotros nos permitimos
conocer nuestras emociones, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas. Si estamos tristes, estamos tristes. Si estamos enojados, ver por qué estamos enojados, qué era lo que yo quería que sucediera, que no sucedió, o qué es lo que pasó, y conocernos más, ir más allá. También te hablaba de las creencias. Tenemos que permitirnos cambiar nuestras creencias. Hay creencias que tenemos que son viejas, paradigmas que ya no nos sirven. Tenemos que atrevernos a creer cosas nuevas, a empezar a cuestionarnos todo lo que nos han hecho pensar y hacer cambios en nuestra vida. Em, es difícil ver a una persona que está enferma, que tiene padecimientos, que tiene dolor, que se sienta feliz. O sea, es difícil, es casi imposible ver a un enfermo feliz, ¿no? Mm, Y esto tiene que ver porque la felicidad es un estado de una vibración muy alta. Todo nuestro cuerpo vibra de una manera muy elevada. Entonces, para mantenernos saludables, procuremos sentirnos bien, hagamos cosas que nos gusten, busquemos ser felices, busquemos sanar cualquier tema que tengamos ahí no resuelto, busquemos profundizar en él, ver qué nos quiere enseñar y, y atrevernos a ser felices, atrevernos a hacer los cambios que necesitemos hacer para lograr ser felices. mm. Edith, ¿cómo te contactamos? ¿Dónde te buscamos? ¿Tienes algún curso en puerta, algún otro tallercito, algo que estés ahí a punto de abrir? Me va a dar mucho gusto que me escriban. Mi correo electrónico es edit@in-mediohealing.com. También me gustaría que visitaran la página web que es www.in-mediohealing.com. Ahí en la sección Desarrollo Humano están publicados los próximos cursos, talleres y las próximas fechas que vamos a abrir. Va a ser un gusto para mí recibir sus comentarios, sus dudas y pues estoy a sus órdenes. Y la otra vez, tío, no te quiero comprometer a nada, ¿verdad, Edith? Pero quien estaba viendo el programa, ahí diste algún descuentito, Así. algo ahí que pues anime, ¿no? A nuestros queridos siminautas a que te escriban, bueno, se metan primero a tus redes, a tu página, y bueno, que mencionen, ¿no? Que te vieron en el programa de SimiChat, y pues bueno, a lo mejor por ahí, ¿no? Ahí. Si me mandan un WhatsApp al 722-843-1680, les regalo una sesión gratis a 3 personas. Ah, órale, bueno, pues entonces ya aplíquense, queridos siminautas, que Edith me está dando esta maravillosa promoción, porque además es no solo una promoción, es como una muy buena oportunidad, ¿no? Para poder contactar con lo mismo y empezar a sanar lo que traes ahí arrastrando desde hace mucho Desde tiempo. hace mucho tiempo, exacto. Y bueno, y necesitas de tu compromiso y de tu adherencia a la terapia, porque de repente, bueno, nosotros quedamos la atención de unos 15 minutos, a veces una llamada más, y bueno, queremos resolver el problema de la infancia en 15 minutos y a veces pues no nos Sí, da y hasta de repente como que nos enojamos de, ay, no me ayudó como yo quería. Bueno, toma en cuenta, ¿no? Todo ese costal enorme que traes cargando y que bueno, no se puede dejar tan fácil. Se nos va el tiempo, Edith, te quiero agradecer mucho por este tema. Ojalá que en próximas oportunidades podamos hablar de otros más, de retomar también un poquito lo de disciplina positiva. A manera de conclusión, ¿qué les podrías decir a nuestros siminautas para que se lleven esta tarde a casa y empiecen a hacer un cambio en sus casitas, así en cortito? que nosotros somos seres emocionales. Entonces, no tengan miedo, no tengamos miedo de sentir. Atrevámonos a sentir cualquier cosa que estemos sintiendo sin reprimirla, solo observándola, sintiéndola y ver hacia dónde nos lleva. Eso es el primer paso hacia la sanación. Eh, ¿Parece fácil? Pero realmente es complicado poder contactar con nuestras propias emociones y permitirnoslas sentir. Edith, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu conocimiento, tu sabiduría, el poder responder las preguntas de nuestros siminautas que se conectaron el día de hoy. Siempre es un placer y una alegría poder entrevistarte y que Disciplina Positiva nos haya conectado y
seguir llevando este tema a más papás. También lo retomaremos. Y yo también les quiero agradecer a ustedes, queridos siminautas, por el favor de su atención. Siempre lo he dicho, parezco disco rayado, pero si hay algo que no regresa es el tiempo. Yo les agradezco el tiempo que nos acompañaron. Lo poco o mucho que se ya hayan llevado a sus casitas siempre es una oportunidad para aprender algo nuevo y cada segundo es una oportunidad también para poder cambiar. Contacten a Edith, marquen al CIMISAI 800 911 6666, opción 3, o el 800 911 3232. Pues muchísimas gracias, Edith. Gracias a ustedes. Recuerden que ser feliz sí se Gracias. puede. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Adiós.